Bienvenidos a Gramática Hebrea 3. En la lección 18 veremos las raíces D pasiva, H pasiva y HTD. La raíz D pasiva o DP es nada menos que la forma pasiva de la raíz D. Como punto de referencia, el verbo en raíz G tiene la forma catal. En la raíz D se acordarán que la característica principal es la presencia de dagesh dentro de la segunda letra del tema verbal y usa las vocales hirek y tsere. La raíz D tiene el nombre tradicional de piel debido a estas vocales. La raíz D pasiva tiene las vocales kibutz debajo de la primera letra y patach como vocal temática. Su nombre tradicional es pual, la raíz de P o pual con las vocales kibutz y patach. Estas son las formas de la conjugación sufijada en raíz de y raíz de pasiva. En la conjugación prefijada, la forma de la raíz de es yacatel y la forma de la raíz de pasiva es yacutal. Tanto la raíz de como la raíz de pasiva en todas sus formas tiene dagesh en la segunda letra del tema verbal. Esto duplica esa letra y la vocal conectiva debajo del prefijo es sheva. Lo que distingue la raíz de pasiva de la raíz de activa es la vocal de clase U debajo de la primera consonante del tema. Usualmente será kibutz, y la vocal temática patach, que es señal común de las raíces pasivas. Este es entonces el paradigma de la raíz de pasiva. En conjugación sufijada las formas son kutal, kutalá, kutalta, kutalta, kutalti, kutalu, kutaltem, kutalten, kutalnu. En conjugación prefijada las formas son yacutal, tacutal, tacutal, tacutali, acutal. Yacutalu, tacutalna, tacutalu, tacutalna, nacutal. Un ejemplo de un versículo en raíz de pasiva sería Génesis 25:10, donde dice, Shama kubar Abraham v'Sara ishto. Shama significa allí, kubar sería un verbo en raíz de pasiva. Vean el paradigma para identificar este verbo. Pueden pausar la grabación y analizar el verbo. Su forma es de pasiva, conjugación sufijada, tercera masculino singular. Cavar significa enterrar. En raíz de pasiva, kubar significa fue enterrado. La idea de la voz pasiva ahí. Abraham fue enterrado, Abraham, v'Sara y Sara, ishto, su esposa. Ahí fue enterrado Abraham y Sara, su esposa. También podemos ver el ejemplo de Salmo 41:3, verso 3 en hebreo y verso 2 en nuestras Biblias en español, porque el título o subtítulo del Salmo cuenta como el primer versículo en la Biblia hebrea. Yahushal ba'aretz. Yahushal ba'aretz. Yahushal aquí es un verbo en raíz de pasiva. Pausen la grabación y analicen el verbo mirando los paradigmas. Sería un verbo en de pasiva, conjugación prefijada, tercera masculino singular. Ashar en raíz de significa considerar dichoso o bienaventurado.
En raíz D pasiva significa ser considerado bienaventurado. En la conjugación prefijada de la raíz D pasiva, el sentido sería será considerado bienaventurado Ba'aretz en la tierra. En la raíz D pasiva no aparece el infinitivo constructo, pero la forma del infinitivo absoluto es kutol, kutol. La raíz H pasiva, por lo general, es la forma pasiva de la raíz H. Si se acuerdan, la raíz H tiene la forma en conjugación sufijada hiktil, en conjugación prefijada yaktil. La forma de la raíz H pasiva es joktal en conjugación sufijada y yoktal en conjugación prefijada. Igual que la raíz H, la H pasiva tiene como señal de raíz la G. Aparece en la conjugación sufijada, pero es reemplazada por los prefijos en la conjugación prefijada, igual que la raíz H. La primera sílaba siempre tiene una vocal de clase O, U, normalmente kametzatuf, y la vocal temática es pataj. Este es el paradigma entonces de la raíz H pasiva. En conjugación sufijada, las formas son joktal, joktalá, joktalta, joktalta, joktalti, joktalú, joktaltem, joktalten, joktalnu. En conjugación prefijada, las formas son yoktal, toktal, toktal, toktalí, octal, yoktalú, toktalna, toktalú, toktalna, noctal. Un ejemplo de la raíz H pasiva sería Jeremías 39:2. Hovka'a ha'ir, Hovka'a ha'ir. Aquí Hovka'a es un verbo en raíz H pasiva. Pausen la grabación y analícenlo, por favor. Es un verbo H pasiva, conjugación sufijada, tercera femenino singular. La raíz htd o hitpael en su nombre tradicional tiene la forma hitkatel en conjugación sufijada y yitkatel en la conjugación prefijada. La raíz htd combina el efecto intensivo de la raíz d con la voz reflexiva. Tiene características de la raíz d como dagesh en la segunda letra del tema verbal y la vocal tsere como vocal temática. Además, la raíz htd tiene el prefijo hit, g-tav o ht como señal de la raíz. Este es el paradigma de la raíz htd. En conjugación sufijada, las formas son hitkatel, hitkatalá, hitkatalta, hitkatalta, hitkatalti, hitkatalú, hitkataltem, hitkatalten, hitkatalnu. En conjugación prefijada, las formas son yitkatel, titkatel, titkatel, titkatli, etkatel. Yitkatelú, titkatelna, titkatlú, titkatelna, nitkatel. Un ejemplo de la raíz htd sería 1 de Samuel 18:4. Vayit pashet Yahonatán et Hamail. Vayit pashet Yahonatán et Hamail. Aquí la palabra vayit pashet está en raíz htd.
Pausen la grabación y analicen por favor la palabra. Es un verbo en raíz HTD, es narración en tiempo pasado, empieza con Vav Patach Dagesh y está en tercera persona masculino singular. El verbo Vayit Pashet viene de la palabra Pashat y en HTD significa quitarse. Así que significa aquí luego se quitó o y se quitó. ¿Quién se quitó? Yehonatán. Jonatán se quitó. ¿Qué cosa? Et ha'ma'il, su manto o el manto. Luego Jonatán se quitó el manto. Otro ejemplo sería Jeremías 5:9. Lo titnakem nafshi. Titnaken es una palabra en raíz HTD. Pausen la grabación y analícenla por favor. En este caso es un verbo en raíz HTD, conjugación prefijada, tercera femenino singular. Lo significa no, titnakem significa vengarse, nakam es vengarse en raíz HTD, no se vengará, nafshi, mi alma, o no ha de vengarse mi alma, en el contexto de una nación como esta, no ha de vengarse mi alma, es la pregunta que se está haciendo. Hay un fenómeno particular en el caso de la raíz HTD. Cuando un verbo empieza con dalet, tet, tav y a veces nun y zayin y agregamos una tav, por ejemplo, en el prefijo de raíz HTD hit o en la conjugación prefijada yit, esa tav del prefijo se asimila dentro de la primera letra del tema verbal. Por ejemplo, la palabra nasa significa alzar o cargar. Cuando la conjugamos en raíz HTD, agregamos el prefijo yit en conjugación prefijada. Pero la tav se asimila dentro de la nun y lo que resulta es la palabra yinase, yinase, con la tav asimilada como dagesh dentro de la nun. En raíz HTD, yinase significa alzarse o levantarse, con la idea reflexiva de la raíz HTD. En el caso de verbos que empiezan con samej, sin o shin, cuando agregamos la tav del prefijo de la raíz HTD, ocurre un fenómeno llamado metástasis. La primera letra del tema verbal y la tav del prefijo cambian de lugar. Un ejemplo, shamar significa guardar y empieza con la letra shin. Cuando agregamos el prefijo yit de la conjugación prefijada de la raíz HTD, esperaríamos que resulte la forma yit shamer, pero no es así. La tav del prefijo y la shin, primera letra del tema verbal, cambian de lugar y la forma que resulta es yishtamer, yishtamer. Este intercambio de la primera letra del tema verbal y la tav del prefijo se llama metástasis. En el caso de verbos que empiezan con sade, hay un efecto adicional. Cuando agregamos la tav, como por ejemplo cuando agregamos el prefijo hit de la raíz HTD en conjugación sufijada al verbo tzid, tenemos una metástasis de la tav y la tzade. Pero no solo eso, sino que la tav cambia a tet. La tzade y la tav cambian de lugar, pero la tav cambia a tet. Y en raíz HTD, conjugación sufijada, primera común plural, la palabra tzid
tiene la forma hitztayadnu, hitztayadnu. Esto aparece en Josué 9:12, significa se provisionaron para el viaje. Encontramos un ejemplo de metástasis en Salmo 18:24. Ve'esh tamer me avoni. Ve'esh tamer me avoni. Ve'esh tamer es un verbo que viene de la palabra shamar. Pausen la grabación y analicen el verbo, por favor. Es un verbo en raíz HTD, conjugación prefijada, primera común singular. El verbo empieza con la letra shin de shamar y la shin se ha cambiado con la tav del prefijo. El prefijo sería et con aleph y tav, pero la tav ha cambiado de lugar con la shin. Aquí el versículo significa Ve'esh tamer, me he guardado, me avoní de la iniquidad de mi iniquidad. Me he guardado, con la vav al comienzo, y me he guardado de mi iniquidad. Un detalle interesante en la raíz HTD es que la misma forma, hitkatel, nos sirve para la conjugación sufijada, el infinitivo constructo, el infinitivo absoluto y el imperativo, que veremos más adelante. O sea que la misma forma puede ser cualquiera de estas conjugaciones. En raíz HTD, el infinitivo constructo, infinitivo absoluto y conjugación sufijada tercera masculino singular tienen la forma hitkatel. Para formar el participio de la raíz HTD, simplemente cambiamos la G de este prefijo por una mem, y la forma del participio en masculino singular sería mitkatel. El participio en masculino plural es mitkatelim, mitkatelim. En femenino, la forma del participio es mitkatelet en singular y mitkatelot en femenino plural. El vocabulario 17 tiene la siguiente pronunciación. Aarón significa arca o cofre. Aarón. Beged significa vestido. Beged, vestido. Zera significa simiente, hijo o descendencia. Zera. Hatzer, Hatzer, pueblo, castillo o corte. La gen significa por tanto o pues. La gen. Moed, moed significa lugar o tiempo determinado. Lugar o tiempo determinado. Mahané, mahané significa campamento o ejército. Mahané. Malach, malach significa mensajero o ángel. Minja significa regalo u ofrenda. Minja. Najalá, najalá significa herencia. Kerev, kerev significa medio o interior. Rak, rak significa solo o solamente. Shabbat, Shabbat significa sábado o descanso. Shavat, Shavat, sin dagesh en la bet, significa cesar o descansar, es un verbo. Tamid, tamid significa perpetuo, perpetuo. Con esto terminamos la lección 18 sobre las raíces de pasiva, H pasiva y HTD.